tenemos a Sandrita Vázquez, tenemos a David Martínez, tenemos a Nancy Giraldo, a Lili, tenemos a Rosalba Rivera, a Andrés Calle Quintana, Luisa Quintana. Bueno, nos gozamos de estar conectados en esta mañana con cada uno de ustedes. Y bueno, es muy rico poder estar habitando, dice la palabra, los hermanos juntos en armonía y santidad. Qué bueno poder estar aquí de parte del Señor, recibiendo una palabra que traiga refrigerio a cada uno de nosotros. Y nosotros pues no conocemos de pronto su necesidad, pero Dios sí sabe cuál es nuestra necesidad y Él de acuerdo a eso nos va a hablar, nos va a dirigir, nos va a enseñar una palabra poderosa que pueda estar sembrada en cada uno de nuestros corazones. La palabra para el día de hoy, mis amados hermanos, familia del Señor, se titula Redime tu tiempo. Se titula Redime tu tiempo. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor sea hablándonos y para hacernos a un lado. No queremos humanizar la palabra, sino que verdaderamente la palabra pueda ser algo poderoso en nosotros directamente de parte del Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te damos muchas gracias por tu misericordia, porque nos permites estar reunidos a través de Facebook Live. Nos permite, Señor, poder estar aquí conectados a través de Facebook. Gracias te damos, Señor amado, porque tú eres bueno, estás con nosotros. Colocamos esta palabra en tus manos, Señor. Padre, como siempre te digo, me hago a un lado completamente, Señor, para que tú, Señor, seas hablando directamente a nuestra vida. Yo te pido, Señor, que tú seas hablando de acuerdo a la necesidad de cada uno de mis hermanos y que esta palabra, Señor, pueda ser viva y eficaz, una semilla viva en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a hablar acerca del tiempo. El tiempo realmente es una moneda, el tiempo es una riqueza. El tiempo es algo que nosotros debemos valorar, es algo que debemos cuidar. El tiempo es algo que Dios nos otorga y que nosotros con la sabiduría del Espíritu Santo debemos aprender a administrar. Ahora, antes de hablar de cómo podemos redimir nuestro tiempo, tenemos que diferenciar lo que es el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. El tiempo del hombre es el cronos, que se mide por días, meses, años, pero el tiempo de Dios es el tiempo kairos. Por eso dice la palabra del Señor que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. También dice la palabra del Señor que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y dice también que Él es el que era, el que es y que ha de venir. Está hablando de que Dios no tiene tiempo, Él lo abarca absolutamente todo. Cuando estaba en Génesis el hombre pecando y estaba por caer delante del Señor en la tentación, pues resulta que a Dios esto no lo sorprendió. Por eso Él en Génesis capítulo 3, Él anuncia la venida de Jesucristo, diciéndole a Eva y a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Tú le herirás en el calcañar y ella te pisoteará la cabeza. Ahí estaba hablando de que Jesucristo, nacido de mujer, iba a venir e iba a pisotear la cabeza del enemigo y no iba a tener más poder sobre nosotros. Es decir, que Dios en el mismo momento que estaba en Génesis anunciando esto, también estaba viendo a su Hijo en la cruz diciendo: consumado es, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora, nosotros como hijos de Dios que hemos conocido la palabra del Señor y aún sin haberla conocido, tal vez de manera consciente o inconsciente hemos desperdiciado en muchas ocasiones el tiempo, ¿cierto? Y el tiempo es, como decía al inicio, es una moneda. Si tú no la inviertes en lo que es, no se puede multiplicar, sino que se echa en saco roto. Entonces hay un momento donde el tiempo del hombre y el tiempo de Dios, es decir, el cronos y el kairos, convergen.
y solamente pueden estar unidos a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, vivimos para Cristo y somos gobernados por Cristo, entonces hay una vida abundante en cada uno de nosotros y podemos redimir el tiempo. Si ustedes miran, nosotros como seres humanos nacemos, crecemos, tenemos nuestras familias, nuestros hijos, vivimos, las arrugas salen, las canas salen, los años pasan, y dice la palabra que aunque este hombre exterior se va desgastando, en Dios tenemos un edificio. Entonces usted me podrá decir: bueno, pastora, pero ¿cómo yo puedo redimir el tiempo si no puedo volver el tiempo atrás? Y muchas veces hemos visto esas películas que tienen la máquina del tiempo, donde ellos pueden ir atrás y nosotros pensamos: qué rico devolver el tiempo, no hubiera hecho esto así, no hubiera hecho esto asá, qué rico volver el tiempo atrás, pues hubiera tomado otras decisiones, quizá tendría otras cosechas. ¿A cuántos no les ha pasado? A mí me ha pasado. Pero entonces encontré una perla, una palabra de Dios tan hermosa, tan específica, tan grande, que no me puedo quedar sin compartirla de parte del Señor. Eso está en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice Colosenses 4:5: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Vamos a repetirlo: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, que nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de redimir el tiempo sin importar la etapa de la vida en la cual nos encontramos actualmente, y eso solamente puede suceder a través de Cristo. Usted me dice: pero ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, si dice el texto Colosenses 4:5, redime el tiempo, cuando hablamos de redimir, estamos hablando de recuperar algo que hemos perdido. Y ciertamente de parte de Dios, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que tú has perdido tu tiempo, tú has perdido días, horas, semanas estancado, pero llegó el momento de parte del Señor para que ese tiempo sea redimido. No importa la edad que tienes, no importa la experiencia que tienes, no importa en qué horario del día, si en el ocaso o en la mañana de tu vida te encuentras, es momento de redimir el tiempo. Y vamos a ver la mano de Dios de una manera tan poderosa y especial en nuestra vida, que vamos a vamos a poder lograr lo que no logramos durante años, lo que hemos soñado con paz, con tranquilidad, lo que hemos soñado en plenitud, lo vamos a lograr en poco tiempo por el poder del nombre de Jesucristo que actúa en cada uno de nosotros. Aleluya. Y Dios nos ha escogido. Tú perdiste el tiempo, yo he perdido el tiempo, quizá consciente, inconscientemente, pero llegó el momento de que ese tiempo sea redimido. Llegó el momento de recuperar los años perdidos, y no volverás quizá a la juventud, pero sí vas a lograr en Dios lo que nunca has pensado. ¿Por qué? Porque cuando en nosotros está el reino de Jesucristo, en nosotros hay eternidad, y el reino de Dios no es cuando muramos y vayamos al cielo. El reino de Dios es aquí y es ahora. Cristo reinando en sus hijos, habitando en este templo que Él hizo, que no es hecho de manos de hombres, que somos nosotros mismos. Cristo gobernando a través de su Espíritu Santo en nosotros, hace posible que recuperemos el tiempo perdido. Y un ejemplo de eso, quiero que vayamos por favor a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 20. Vamos a Mateo capítulo 20. A mí me encanta mucho esta parábola porque habla poderosamente acerca del tiempo. Mateo capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana. ¿Cuándo salió? Por la mañana.
a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario el día, ¿cuánto? 1 denario el día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3 del día, o sea, el día ya estaba más avanzado, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª e hizo lo mismo. Estaba el día aún más avanzado. Y saliendo cerca de la hora 11ª halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Miremos que es un señor que contrata varios obreros, uno a las 6, uno a las 9, otro a las 11, otro a las 3 de la tarde, otro a las 6 de la tarde. Y luego él llama a los obreros para pagarles el día. Pero resulta que al momento de pagar el día, a todos les paga por igual. Si nosotros seguimos leyendo el texto, nos encontramos con que ellos como que no estuvieron de acuerdo y murmuraron entre ellos porque unos estaban desde más temprano y para acabar de ajustar, al momento de pagar empezó por los postreros. Esto quiere decir que en Dios hay una manera poderosa de redimir el tiempo. Porque no sé tú qué has hecho en la mañana de tu vida, al mediodía de tu vida, en la tarde de tu vida. No sé qué hiciste con los mejores años de tu vida, pero si tú estás viviendo para Cristo, si buscas el reino de Dios sobre todas las cosas, vas a poder recibir el salario, el premio, lo que es justo de parte del Señor, y así vas a redimir todas esas horas perdidas. Y yo siento de parte de Dios hablarle a personas que han estado tristes, cuestionándose de la vida. Señor, pero tanto que me he esforzado, tanto que he hecho, tanto que he sembrado y no veo cómo puedo cegar. No he llegado a cumplir mis metas. Pues estas son buenas noticias para ti, porque el Señor es misericordioso. Y esta es una palabra de edificación, es una palabra de exhortación, donde Dios nos hace conscientes de la importancia del tiempo, pero también es una palabra de consolación, donde Dios te está diciendo: es momento de redimir el tiempo perdido. Es momento de redimir todos esos años que quizá has sentido que han estado muertos, sin sentido, sin frutos. Es momento de rescatar aquello que considerabas perdido, y hay una manera, hay una forma de hacerlo. Si tú sientes que este mensaje va para alguien que necesita una palabra, comparte este mensaje. Comienza a hacer un grupo ahí mismo en tu Facebook, porque yo siento de parte del Señor que esta es una oportunidad y esta es una revelación poderosa para traer libertad a algunos que están sujetos a amargura, algunos que están sujetos a la tristeza, algunos que están en la frustración del estancamiento, porque ya llegó el momento de parte de Dios donde el Kairos se interpone al Cronos del hombre y comienza a actuar de manera poderosa. Miremos la vida de Abraham. Abraham estaba en su Cronos, era un hombre ya de edad avanzada. Igualmente Sara era una mujer que ya era estéril, ya tenía la menopausia, era una mujer vieja, como decimos aquí en Colombia. Y resulta que Dios les dice: ustedes van a tener descendencia, ustedes van a tener un hijo, y dice: su descendencia será como las estrellas en el cielo y como la arena del mar. Y resulta que Abraham tuvo fe. Abraham tuvo fe, y al momento de tener fe, el cronos de Dios se alinea, el kairos de Dios se alinea con el cronos de Abraham, y entonces, sin importar la limitación, él a su edad avanzada puede dar un hijo y su esposa puede concebir.
Asimismo, cuando nosotros vamos en este camino de la vida, quizá hemos perdido oportunidades, quizá hemos perdido opciones, quizá hemos rechazado cosas que no debimos rechazar en su momento. Quizá nosotros hemos estando avanzando en la vida sin lograr nuestras metas, pero cuando Cristo está en nosotros, cuando el reino de Dios habita en nosotros, y como cantábamos ahora, de nuestro interior corren ríos de agua viva, es el río de la palabra, el río de la vida de Cristo en nosotros, en nuestro espíritu. Entonces el Kairos viene sobre nuestro Cronos, y sin importar las circunstancias, sin importar cuán avanzado esté el día, sin importar cuánto tiempo perdimos, en ese momento podemos comprender que en Dios hay una esperanza y vamos a recuperar y a redimir el tiempo perdido. Yo siendo usted celebraría, yo siendo usted digo un fuerte amén, digo Señor, gloria a Dios. Sí, es cierto, durante mucho tiempo me estuve lamentando, durante mucho tiempo estuve pensando, bueno, y yo que hice aquello, y yo que hice lo otro, y yo que perdí, yo que tanto me esforcé. Es más, yo siento de parte de Dios, tú que me estás escuchando, hay áreas en tu vida que han muerto y tú has dicho, perdí mi tiempo y perdí los mejores años de mi vida, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que nuestro Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, va a ayudarte a redimir el tiempo, va a ayudarte a lograr lo que Él quiere para tu vida, porque cuando el reino de Dios está en nosotros, ya no vivimos nosotros para nuestros deleites, ya no vivimos nosotros para nuestros caprichos, sino que vivimos para el propósito divino. Y cuando vivimos dentro del propósito de Dios, en nosotros hay un orden. El Espíritu Santo hace florecer, hace fructificar lo que hacemos, y ahí es cuando tenemos paz y seguridad. A mí me da de pronto tristeza ver que las naciones, los gobiernos se escudan y se creen protegidos por la cantidad de armamentos, se suben hasta el espacio, a las estrellas. ¿Cómo puedo controlar? ¿Cómo puedo vigilar? Hay información que está oculta y privilegiada y nosotros no tenemos acceso. Los gobiernos buscan paz y seguridad, pero nosotros, los hijos de Dios, sin importar la edad, sin importar los errores, sin importar los defectos, por la gracia de Jesucristo, tenemos paz y seguridad al tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces reflexionemos sobre este texto. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente. No es lo mismo ser inteligente, no es lo mismo la sabiduría y la lógica de este mundo a la sabiduría y la lógica de Dios. Para la lógica de este mundo, Abraham no podía tener hijos, mucho menos Sara, pero dentro del plan y la lógica de Dios, sí. Y muchas cosas se interponen y están en contra de la sabiduría de Dios. Por eso es necesario que tú y yo, en Santiago capítulo 3 hay una promesa grandísima de parte del Señor, donde el Señor nos dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero el que la pida no debe dudar, porque si duda no la va a recibir. Entonces necesitamos andar sabiamente. ¿Y cómo hacemos para redimir el tiempo? Entonces, la base de este texto, de esta reflexión, de esta palabra, es que lo primero que debemos hacer para redimir el tiempo es tener a Cristo en cada uno de nosotros, es ser gobernados por Él, es ser llenos de su Espíritu Santo. Como hijos de Dios, nosotros estamos en el cuerpo, viviendo aquí en este sistema, en este mundo, pero no somos del mundo y sabemos que somos dirigidos por Él en todo. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de Dios
ya después de que yo tengo a Cristo, yo vivo para Dios, yo amo al Señor, yo tengo las arras del Espíritu, en mi interior hay el conocimiento de la palabra y el Señor me sigue moldeando, me sigue procesando, el Señor me sigue dando sabiduría, el Señor me sigue revelando, me ilumina. Cuando yo voy en ese caminar con Dios, entonces comprendo que debo diferenciar entre lo urgente y lo importante. Diferenciar entre lo urgente y lo importante. Recuerden que el tiempo es una moneda y debemos cuidarlo como una moneda. A veces cuando tú te sientas con una persona y te pide un consejo una vez y tú se lo das y vuelve y te pide consejo y se lo vuelves a dar, pero ya la quinta vez es como si estuvieras sentado literalmente en tu silla botando dinero al aire. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro y más que digamos el dinero de este mundo, el tiempo es una moneda que solamente depende de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe cuál es el día, cuál es la hora, el Señor es el que nos da el tiempo, Él es el que nos da la ocasión, el Señor es el que está ahí proveyéndonos minuto a minuto. En 5 minutos la vida puede cambiar, en 10 minutos la vida puede cambiar, saliendo de tu casa la vida puede cambiar. Nadie puede asegurar el día de mañana. Por eso la palabra del Señor dice que debemos ser humildes y no decir yo voy a hacer aquello, voy a negociar con lo otro, sino decir si Dios quiere yo haré esto y aquello. Porque nuestro tiempo depende de Dios. Entonces, para cuidar esa moneda, para cuidar esa riqueza que hemos recibido de parte del Señor, necesitamos diferenciar entre lo que es urgente y lo que es importante. Lo urgente es lo que debo hacer ya, lo que debo hacer de inmediato. Pero lo importante es aquello que es irreemplazable. Es aquello de lo que no puedo prescindir. Es aquello que es fundamental en nuestra vida. Y aquí entre nos, durante todo este tiempo de pandemia, donde los cines se cerraron, donde el entretenimiento y el arte no tienen en este momento relevancia, donde el mundo se detuvo en todas sus funciones, los hijos de Dios debemos aprender de la situación y debemos también trascender. Si salimos de esta pandemia, cuando salgamos, cuando todo esto pase, no podemos volver a ser los mismos. Y no me refiero solo a las medidas de higiene ni a las medidas de bioseguridad, sino a la estructura del pensamiento. Nosotros debemos ahora redimir el tiempo. En este momento en casa, el Espíritu Santo nos está enseñando que es posible redimir el tiempo. El Espíritu Santo nos está dando luz y esperanza de que esos años perdidos no son en vano. Pero va a llegar el momento en que nosotros con los de afuera debemos caminar sabiamente y también redimir el tiempo. Amén. Entonces debemos ser conscientes de que hay cosas que son urgentes. Urgente es pagar los recibos, urgente es estar alerta, es hacer los pagos, urgente es adaptarme a los cambios que vienen, urgente es tener actividades, responsabilidades, las que sean, pero lo importante es cultivar el espíritu. Lo importante es fortalecer los lazos familiares. Lo importante es que tu corazón sea sanado. Hay personas que me están viendo que tienen heridas profundas en su corazón, que fueron lastimados, que fueron abandonados, que fueron traicionados. Pero este es un tiempo donde tú vas a ser restaurado en tu corazón y no lo vas a lograr en tus propias fuerzas porque tú has pensado, yo sé que tengo que perdonar. Es más, tú has dicho, yo lo perdono, pero cuando tú te acuerdas te pasa como un cangrejo en la garganta, como que no lo puedes pasar, como que no puedes con eso más. Pero Dios va a hacer la obra dentro de ti y eso es verdaderamente importante. La restauración de tu corazón, la meditación en la palabra del Señor. ¿Cuántas horas nosotros podemos pasar en una red social? ¿Cuántas horas podemos pasar haciendo, ahora veo tantos jóvenes por ahí con su camarita que están haciendo un TikTok y se demoran horas y lo intentan y son tan perseverantes haciendo un TikTok?
Pero nosotros, ¿cuántas veces estamos meditando en la palabra? Es decir, que hemos descuidado lo que es importante, hemos descuidado lo que es relevante, lo que es imprescindible. Debemos también alimentar la comunicación con nuestros hijos, debemos cuidar la salud, tener una alimentación sana. Es decir, que cuando nosotros diferenciamos lo urgente de lo importante, es cuando nosotros podemos entonces aprovechar y redimir mejor el tiempo. Entonces, la buena noticia es que los que no andamos conforme a la lógica del mundo, el corre-corre del mundo y todo el sistema del mundo, que el mundo te puede decir, ya estás viejo para esto, no vas a lograr aquello, tú vas a servir a Dios en este momento, tú vas a estudiar, tú vas a hacer lo otro, negocios ahora y eso como a razón de que a esta edad. El mundo te dice todo lo que tú quieras, pero ya tú sabes que en Dios hay posibilidad de redimir el tiempo, de aprovechar el tiempo. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y un factor bien importante para nosotros es que viene un evento crucial para la iglesia de Cristo, y es que Jesucristo viene pronto y Él no va a venir al mundo otra vez a pisar la tierra y a hacer una obra redentora. Ya todo está hecho y consumado es. Cuando Cristo venga, va a venir por su iglesia, y su iglesia no son 4 paredes, su iglesia no es un terreno, su iglesia no son riquezas, su iglesia no es religión, su iglesia son aquellos que han sido redimidos, que han sido rescatados por la sangre del Cordero y que participan de una nueva naturaleza, que son nacidos del Espíritu y que la palabra de Dios es vida en sus vidas. Esto no se trata de apariencia, esto no se trata de aparentar lo piadoso que soy, esto no se trata de eso, se trata de que Dios pesa el corazón y que somos privilegiados verdaderamente si podemos participar de una naturaleza divina y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Redime tu tiempo en el nombre de Jesús. Ya deja de estar lamentándote por lo que pudo haber sido y no fue. Ya deja de estar pensando y añorando los años de tu juventud. Es momento ahora de redimir el tiempo perdido. Es momento, es ocasión y es oportunidad. Si tú estás escuchando esta palabra de parte de Dios, es porque es para ti. Levántate, sacúdete el polvo, continúa. Es tiempo de que el reino de Dios sea manifestado en tu vida, que andes sabiamente y recupere los años que habías perdido. Ahora tú me dirás, bueno, pero entonces, ¿cómo hago, pastora? ¿Cómo hago para recuperar esos años? Mire las canas que tengo y mire la arruga que me salió. Y algunos están así mirando cómo pasa el tiempo. Nosotros, los hijos de Dios, cuando hemos nacido de nuevo y tenemos esta nueva naturaleza, entonces entendemos que hay eternidad en nosotros. Es que Cristo no dijo palabras para que nosotros las repitamos como loros en la tierra sin entender, sin interiorizar. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso dice la palabra que nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice, ni la vida ni la muerte nos podrán separar de Él. ¿Por qué? Porque en nosotros hay eternidad. Y no importa si Dios te llamó a las 6 de la mañana a trabajar, no importa si te llamó a las 11 de la mañana a trabajar, no importa si te llamó a las 5 de la tarde a trabajar, da todo de ti, disponte en las manos del Señor, suelta el pasado, suelta el dolor, suelta la frustración, suelta el temor, suelta la duda y aprovecha bien el tiempo, porque al final del día el primer salario no será para los primeros, sino para los postreros. Entonces hay recomendaciones que les queremos hacer de parte del Señor para aprovechar bien el tiempo. Lo primero es que debemos ser objetivos, debemos ser objetivos. ¿Qué significa ser objetivo? Ser objetivo significa conocer, comprender, enfocarme en mi prioridad.
Y la prioridad nuestra ya no es que esto quiero lograr, esto quiero tener, esto quiero hacer. Miren, iglesia, se los digo de parte del Señor con todo el amor de Dios. Todo en este mundo es pasajero. Todo en este mundo deja de ser. Hoy tenemos, mañana no tenemos, hoy somos jóvenes, mañana somos viejos, hoy nuestros hijos están con nosotros en casa, mañana ellos se casan y se van. Todo en esta vida deja de ser, pero si nosotros invertimos nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros sueños en Dios, entonces es cuando vamos a encontrar la verdadera satisfacción. Y yo sé que hay personas que me están oyendo que saben de lo que les estoy hablando, porque resulta que cuando nosotros damos, sentimos una alegría. Cuando nosotros servimos, sentimos satisfacción y plenitud. Cuando nosotros estamos a la obra, sentimos satisfacción, a pesar de que desarrollando la obra hay dificultades, a pesar de que predicando la palabra hay murallas, hay oposición. El apóstol Pablo dijo que su barco se hundió varias veces, lo metieron en la cárcel varias veces, lo azotaron varias veces, pero él seguía predicando la palabra y encontraba en eso la plenitud, porque ese es nuestro propósito en la vida. Tú tienes depresión porque te has enfocado en las cosas y las personas incorrectas. Tú has puesto personas en el primer lugar, en el lugar que a Dios le corresponde. Esta es una palabra de Dios para alguien. Dios te está diciendo, ya tienes que despojar de ese pedestal a esas personas que no deben ocupar el lugar que solo Cristo debe tener en tu vida, porque cuando el pueblo de Dios puso un becerro de oro en el desierto, en lugar de adorar a Dios, cuando vino la dirección de Dios no la pudieron recibir. Tú necesitas despojarte de todo aquello que idolatras, necesitas despojarte de todo aquello que es lo primero para ti. Cuando tú te despojas, y voy a ir más allá, algunos tenemos que despojarnos también del yo, del ego, de querer que todo gire en torno a nosotros. Ya tenemos que despojarnos de todo ídolo. Si el dinero es más importante, si el tener es más importante, si mis hijos son más importantes, si ir a paseos es más importante, no sé cuál sea la situación que tú ames más, pero es importante que te despojes a ti mismo y que tú recibas la dirección del Espíritu para que puedas ser objetivo, para que puedas ser asertivo, para que puedas dar en el blanco. Cuando tú das en el blanco es porque estás siendo dirigido por el Espíritu Santo, es cuando ya no vives para ti. Y usted me dirá, ay pastora, ¿eso es difícil? Sí, es difícil. La palabra que Cristo predicaba no era una palabra que venía simplemente a decirle a la gente lo que quiere, porque esa es la palabra muchas veces que se predica hoy en las iglesias. A ver, yo desarrollo el mensaje, ¿qué querrá oír el pueblo? ¿Cómo hago un mensaje que enganche a la gente? ¿Cómo puedo hacer un mensaje que verdaderamente pueda impactarlos positivamente y se queden en mi congregación? Y nosotros cuando hacemos este tipo de cosas, edificamos con heno, edificamos con paja, edificamos con hojarasca, edificamos con cosas que al primer fuego se van a ver fundidas y quemadas. Pero cuando nosotros predicamos una palabra, que no importa si a usted le gusta o no, yo los amo mucho, yo oro por ustedes, ustedes están en mi corazón, la iglesia de Bello está en mi mente casi todo el tiempo, se los confieso. Estaré en mi mente casi todo el tiempo y pienso en uno y en otro, y a veces estoy haciendo algunas cosas y Dios me trae a memoria uno y yo empiezo a orar, Señor, bendice a tal, Señor, siento que esta persona esto, y no importa, puedo estar en la calle, puedo estar en la cocina, puedo estar haciendo una diligencia, puedo estar organizando mi hogar, pero cuando el Espíritu Santo me trae a memoria a alguien de la iglesia, yo tengo que estar ahí orando, intercediendo por ella. Amo la iglesia, pero yo no estoy aquí para predicar lo que la iglesia quiere oír.
No estoy aquí para predicar lo que lo pueda enganchar, lo que más me gusta pueda tener. No estoy aquí para que usted se sienta agradado con esta palabra, sino que estoy aquí para traer un mensaje de parte de Dios. Vengo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vengo orando para que Dios sea hablando y edificando a su pueblo. Y muchas veces la edificación trae exhortación. Muchas veces la edificación trae disciplina. Muchas veces la edificación trae también consolación. Pero sabemos que si somos edificados verdaderamente por Dios, Dios nos construye en base a Él mismo. Nos construye y levanta nuestros muros con piedras preciosas. Y puede venir el viento, puede venir el fuego, y nada va a fundir lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso, mis amados, debemos tener cuidado a qué mesa nos sentamos. Porque muchas veces en internet y en muchos lados encontramos muchas prédicas de todos los sabores, de todos los colores. Muchas veces encontramos muchas opciones que escuchar, pero algunas dicen: ve aquí prosperidad, Dios te va a prosperar, y Dios esto y Dios lo otro, y quieren usar a Dios. Y esa no es la manera. Cuando estemos sentados a la mesa, debemos mirar qué comemos y qué no. A esta edad de mi vida yo he aprendido a comer. Ya no como de todo. Algo que definitivamente saqué de mi vida, por ejemplo, son las gaseosas. No las puedo tomar, no me pasan, no puedo con eso. Los embutidos, las cosas de paquete, hay varias cosas que eliminé verdaderamente de la dieta, incluso la leche de vaca. Pero esto en base a situaciones de cuidar la salud, que Dios me lleva por diferentes senderos en cuanto al aprendizaje en muchas cosas a nivel personal. Pero en el mundo espiritual es igual. Tú te sientas a la mesa y tú examinas. Tú no debes pasar entero. Tú no debes ser como un loro que repite únicamente lo que oye, sino que tú debes escudriñar las escrituras, empaparte de las escrituras, tener comunión directa con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas. No se trata de que aquel tiene más acceso a Dios que yo. No, a través de Jesucristo, tú y yo tenemos acceso al Padre, a su conocimiento, a su sabiduría, a su poder, a su gracia, a su dirección. Y si tú y yo, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos va a dar lo que necesitamos para cumplir el propósito de Dios en la tierra? Entonces, cuando tú escuches una palabra, que sea una palabra de edificación, que sea una palabra que tú sientas en tu espíritu: Dios me está hablando. Es una palabra que está escudriñada, es una palabra que está en la Biblia, es una palabra hablada, es Cristo predicado. Dice la palabra que Cristo es el verbo, y nosotros debemos escudriñar lo que recibimos de parte del Señor. Entonces, al llenarnos del conocimiento, al llenarnos de esa medida de Dios, al llenarnos de esa presencia bendita del Señor, al llenarnos de su gracia, de su poder y su amor, entonces podemos ser dirigidos y ser objetivos y no perder más el tiempo. Siento de parte de Dios también decir esto: algunas personas a nivel espiritual han perdido su tiempo de parte de Dios porque no le han dado el primer lugar a Él y a su conocimiento, sino a sus emociones. ¿Dónde me guía el corazón? ¿Dónde Dios? ¿Dónde siento yo? Y hay una carnalidad que también viene del alma. La carnalidad física, la que nosotros conocemos, que es el adulterio, que es la fornicación, que es la mentira, esa es la carnalidad física. Pero hay una carnalidad que es del alma. Y hay hermanos que por fuera parecen ser muy piadosos, pero por dentro son muy carnales. En el sentido de que están mal enfocados en cuanto a qué, a que critican todo, a que murmuran en su corazón de todo, a que cuestionan siempre la palabra, siempre están dudando, a que sus pensamientos divagan, como dice la palabra, son como olas del mar, son como veletas, están hoy sí, mañana no, y necesitamos
necesitamos fundamentarnos verdaderamente, fundamentar nuestra fe, lo que somos en Cristo, para poder ser objetivos, para poder dar en el blanco, como decía hace un momento. Tú debes apuntar donde Dios te dice, no apuntar a tus metas, no apuntar a tu ego, no apuntar a lo que tú quieres, no apuntar a yo, sino apuntar al propósito de Dios. Yo te aseguro que así como la semilla muere y cae en la tierra y al tiempo crece como árbol frondoso y da fruto, si tú siembras tu vida, si tú entregas, si tú entresacas lo precioso de lo vil, vas a ver la respuesta de Dios que estabas esperando. Porque algunos culpan a Dios de sus cosechas. Algunos se preguntan dónde está Dios cuando llega el día malo. Pero siembra tu vida en Dios para que puedas ser como un árbol plantado en los atrios de la casa del Señor, grande, frondoso, fructífero, que da su hoja a su tiempo y su fruto no cae. Entonces, lo primero que necesitamos para redimir ese tiempo es ser objetivo. Y lo que te estoy diciendo en pocas palabras es que no puedes ser objetivo si no eres lleno del Espíritu. No puedes ser objetivo si no tienes la sabiduría de lo alto. No puedes ser objetivo si no conoces la palabra. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No puedes ser objetivo si Dios no está contigo. Por eso es que hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y se esclaviza tras de lo que no es pan. Por eso hay gente que trabaja y trabaja y se esfuerza, y es como ese rico que nos cuenta el Evangelio, que estaba el rico ahí sentado diciendo, ya he acumulado muchos bienes, llegó el momento de disfrutar de todos ellos. Y Cristo dijo, oh, pobrecito, esta noche vienen por tu alma. Y hay gente que trabaja y trabaja para otros sin darse cuenta, porque no son objetivos, porque no ven el blanco, porque no tienen la sabiduría de Dios. Hubo un suceso, mi amada familia, que me impactó mucho hace algunos años. Hubo una mujer que yo amé demasiado, es de la ciudad de Bucaramanga, una mujer hermosa. Allá amo mucha gente, porque Bucaramanga es una ciudad muy linda, la gente es hermosa, tengo mucha gente que amo entrañablemente ahí. Y hay una mujer que trabajó, ella vendía empanaditas y pasteles de pollo, y ella crió a sus hijos y los fue levantando con mucho esfuerzo. Fueron profesionales, y esa mujer siempre practicó un principio, hermanos, que yo se los digo que yo me asombro, porque de verdad, como dice la palabra literal, lo que uno siembra eso cosecha. Y esa mujer empezó a sembrar en la obra, en el reino, y ella vendía de sus empanaditas y de lo que hacían, no importaba la cantidad, ella estaba ahí dedicando de corazón su esfuerzo al Señor. Y pasó el tiempo y esa mujer prosperó muchísimo, y Dios le dio una constructora, y ella construyó varios barrios, tuvo muchas casas, comenzó a comercializar con la finca raíz. Pero al morir, porque ya estaba entradita en años, se enfermó y murió, sus hijos comenzaron a pelear por todo eso. Y pues gracias a Dios, ellos ahora ya están están conociendo y se están entregando a Cristo, pero eso para ella fue algo terrible, porque mientras estaba en su lecho de muerte, nada más veía a sus hijos pelear por lo que ella había luchado. Entonces, yo pienso, mis amados hermanos, mi familia que me escucha, que les lo digo con todo el amor del mundo, ¿es necesario que trabajemos en esta tierra? Claro que sí. ¿Es necesario que nos esforcemos? Claro que sí. La palabra del Señor dice, el que no trabaje, que no coma. Es necesario que nosotros estemos prestos, que seamos diligentes en lo que hagamos, si estamos trabajando, sea cual sea el área donde nos movamos, que sea excelente, sirviendo no como a los ojos humanos, sino como a Dios. Pero debemos enfocarnos correctamente en el blanco de Dios, porque si nosotros nos enfocamos únicamente en las cosas de este mundo, van a llegar los días malos y nos vamos a lamentar. Van a llegar los años de la vejez, los días malos, los días tristes, los días donde van a tener que ayudarnos a parar muchas veces.
Y nosotros ahí sí vamos a decir, Dios mío, ¿cómo invertí mi vida? ¿Para qué me sirvió tener? ¿Para qué me sirvió acumular? ¿Para qué me sirvió si mi corazón nunca se sació? Llegué a un peldaño y quise más, y otro peldaño y quise más, otro peldaño y quise más, porque el corazón del hombre no se sacia. Y todos estos placeres del mundo y esos objetivos del mundo es como echar en saco roto. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Ser objetivos. Entonces, aquí puedo ir trabajando, puedo ser diligente, puedo ser excelente en lo que hay en mis manos por hacer, pero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo me niego rotundamente a vivir una vida sin sentido en esta tierra. Nosotros no podemos ser como los animalitos que nacen, crecen, se reproducen y mueren sin marcar la diferencia, sin cumplir el propósito, obstinados en cada uno de nuestros pensamientos, sino que necesitamos estar enfocados en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esa debe ser nuestra prioridad, cumplir el propósito de Dios. Ahora, usted me dice, ¿y cuál es el propósito de Dios? ¿Quién me dice cuál es el propósito de Dios? Pues mis amados, hay un texto en la palabra del Señor que poco se predica en los púlpitos. Y dice la palabra que el Espíritu Santo será nuestro maestro y nos guiará a toda verdad. Aquí no se trata de que alguien venga en profecía y te levante la mano a ti en un momento dado. Esto puede suceder porque hay profetas de Dios, hay don de profecía y la palabra tiene que estar alineada a lo que dicen las Escrituras. Pero tú no puedes esperar a que venga aquel o tal o cual y me ponga las manos y me diga, este es el propósito. No, tú necesitas entrar, como dice Ezequiel, en el río de Dios. Primero a los tobillos, luego a la rodilla, luego a los lomos y luego pasas sanado. Y luego eres dirigido por Él en todos tus caminos y en todo lo que tú hagas. Y el Espíritu mismo te guiará y Él te dará paz. Y Él te va a confirmar a través de varias cosas que van a suceder en tu vida. Pero es importante que tomes la decisión de no vivir para ti, sino vivir para Dios. Lo segundo que debemos hacer para redimir el tiempo es crear una rutina con disciplina. Vamos a analizarnos en esta cuarentena y lo vamos a hacer a conciencia de todo corazón. ¿Cuántas horas al día has dedicado para ver Netflix? De esas series que te ves un capítulo y luego dices cómo se acaba y luego el otro y luego el otro y luego el otro y puedes ver 5, 6, 7 capítulos en una tarde. ¿Cuántas veces en esta cuarentena nos hemos simplemente dedicado a mirar el celular y las redes sociales y lo que nos pueden aportar y todos los TikTok de la gente? ¿Cuántas veces? ¿Tú qué has aprendido en esta cuarentena? Porque cuando salgas no puedes ser el mismo. Dice Dios y nos está ordenando hoy, así como le ordenó a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es más, fructificar para un hijo de Dios ni siquiera es una opción, es algo natural y es algo que debemos hacer porque el que no fructifica no es de Dios. Entonces, en esta cuarentena debes cultivar tu espíritu, debes crear una rutina con disciplina donde tú tengas horarios, a esta hora me levanto, a esta hora hago mi devocional, a esta hora es el alimento, a esta hora es la actividad física, a esta hora me reúno con mis hijos. Tú debes aprovechar bien el tiempo, porque cuando andas desordenado, donde a las 3 de la tarde no te has bañado y donde la casa está patas para arriba a las 6 de la tarde, entonces no hay orden en tu vida. La forma como uno viva en el hogar asimismo refleja lo que hay espiritualmente. Entonces necesitamos ser disciplinados en esto. Cuando tenemos una meta, cuando somos objetivos, cuando sabemos cuál es el plan de Dios, entonces nosotros hacemos todo con disciplina, nos esforzamos, nos apasionamos, nos comprometemos. Entonces creamos rutinas. Una de las principales causas de depresión, de ansiedad durante esta cuarentena, está comprobado y comentado por varios psicólogos aquí en Colombia, es que se la pasan el 50% del día acostados en una cama o en un sofá.
O sea, necesitamos estar activos, necesitamos aprovechar el tiempo. Toma un tiempo para leer, cultiva tu espíritu. Cristo, cuando dice que Él lanza la semilla, que el reino de los cielos es semejante a un sembrador que lanza semilla, ciertamente se refiere a que nuestro corazón, nuestro espíritu es un terreno que debemos cultivar. Pero tú, ¿qué estás sembrando? ¿Estás sembrando TikTok? ¿Estás sembrando redes sociales 100%? Ojo, no digo que no lo puedas hacer, no digo que un momento dado, en un momento de descanso, no puedas ver una serie en Netflix o una película o compartir en familia y hacer unas crispetas. Lo puedes hacer porque hay tiempo para todo. Como dice Eclesiastés, hay tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar. Hay tiempo para despertar, tiempo para dormir. Hay tiempo para besar, hay tiempo para estar lejos. Hay tiempo para todo. Pero no podemos dedicar la mayor parte del tiempo en cosas que no nos van a edificar. Entonces necesitamos primero ser objetivos, segundo crear rutinas con una disciplina, con sentido de la responsabilidad. En esta cuarentena realmente nos podemos dar cuenta de hasta qué punto somos responsables, hasta qué punto trabajamos, hasta qué punto nos esforzamos, hasta qué punto somos diligentes en la medida que no tenemos al jefe mirándonos, en la medida que nosotros mismos manejamos nuestro tiempo, nuestros recursos. Necesitamos desarrollar el valor de la responsabilidad. Amén. Entonces hay que redimir el tiempo. Primero, siendo objetivos. Segundo, creando rutinas con disciplina. Tercero, siendo responsable. Y cuarto, deshazte de los malos hábitos. Dice la palabra del Señor, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que examinar varias cosas en nuestra vida. Con la ayuda de Dios, yo tengo la certeza de que muy pronto todo se va a normalizar. Muy pronto vamos a activar, vamos a podernos reunir. Yo tengo la fe de que muy pronto vamos a poder estar ahí en el templo, congregados como hermanos. Incluso nosotros habíamos dicho, bueno, si no se reúne nadie en el templo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a costear el templo? Porque es costoso y más en Bello. Pero nosotros dijimos no, nosotros no podemos arriesgarnos porque sabemos y tenemos la certeza de que pronto vamos a poder reunirnos y necesitamos ese lugar listo. Y desde ya lo estamos acondicionando, dando un paso de fe y sabiendo que Dios es el que nos provee y sabiendo que Dios es el que nos sustenta. Dando un paso de fe y lo estamos acondicionando. ¿Para qué? Para que cuando la iglesia vuelva a reunirse tenga como llegar, lavarse las manos, desinfectarse y pasar al salón. Entonces, todo esto se va a normalizar, pero antes de que se acabe esta cuarentena, antes de que se acabe este periodo, debemos aprender también a deshacernos de malos hábitos. Hábitos internos como malos pensamientos, la crítica, la murmuración, renegar de todo, la pereza, el conformismo espiritual, malos hábitos como estar cuestionando y el pastor por qué aquello y el pastor por qué lo otro, porque eso no es bendición para usted. Al pastor ni cuenta se da, pero usted no es bendición para usted. Entonces hay hábitos internos que debemos dejar. Tengo esos malos pensamientos, ay, esta hermanita no me mira, no me saludó. Ya nosotros no estamos para vivir con emocionalismo, sino en el espíritu, en la unidad del espíritu. Hay que dejar de la leche espiritual para comenzar a comer la vianda. Un bebé no puede comerse una bandeja paisa, como es de rica y todo. Un bebé no lo puede hacer, pero una persona que ha madurado en el espíritu, que ha conocido a Dios, entonces ya se puede sentar tranquilamente y digerir una palabra fuerte, una palabra dura, lo que Dios le quiere hablar verdaderamente. Pero no podemos estar esperando todos los días palmaditas en la espalda, que por qué nadie me llamó, que por qué nadie me dijo, que necesito que estén pendientes de mí. No, es más, le voy a contar algo. Cuando yo inicié en el camino del Señor, recuerdo que estaba muy niña y yo tenía un amiguito que era cristiano, era hijo de pastor y vivía a las dos casas de la casa de mi mamá. Y él me dice una noche que estábamos jugando, creo que con unas piedritas y un balón, estábamos jugando en la calle. Y me dice, Andrea, te quiero invitar a mi iglesia. Y yo estaba bien niña. Y yo le dije, sí, yo quiero ir a tu iglesia. Bueno, mañana vamos. Yo le dije a mi mamá y a mi papá, pues ellos no conocían a Dios en ese momento. Entonces recuerdo que ellos estaban en su habitación y mi mamá me dijo, ay, mija, yo no sé.
Y el papá dijo, ay, pues deje la niña que vaya y mire, que vaya y conozca. El caso es que se llegó el día siguiente para ir a la iglesia, al templo, a reunirnos con los hermanos. Y resulta que el amiguito no venía por mí. No venía y yo decía, Dios mío, yo ya estoy lista, yo quiero ir a ese lugar, yo siento algo que debo ir allá. Y resulta que salí y cuando lo encontré en la calle yo le dije, hola, ya estoy lista para ir. Ni siquiera esperé que él viniera. Y durante esos días empecé a ir, congregarme ahí en el templo con mis hermanos. Y yo llegaba a la casa y abría las escrituras y empecé a leer salmos. Y comenzó a suceder algo dentro de mí. Porque yo leía los salmos y leyendo los salmos yo me ponía a llorar. Y muchas veces yo no entendía lo que yo estaba leyendo, pero estaba llorando y estaba siendo impactada en mi espíritu por esa palabra. Entonces, muchas veces nosotros esperamos que el hombre haga el trabajo de Dios. Y eso no va a suceder. Nuestra iglesia tiene un plan discipular maravilloso, pero el plan discipular no es para levantar gente dependiente de nosotros, sino para enseñarles a ser independientes. Una de las claves, y pienso que lo que define a una buena madre es enseñar a sus hijos a ser independientes, que ellos puedan crecer y puedan defenderse, que ellos puedan crecer y tengan una estructura de pensamiento bien definida, que ellos puedan crecer y puedan estar claros en cuáles son sus metas, sus ideales y lo que ellos van a lograr en la vida. Pero asimismo es en la congregación. No podemos estar esperando que nos llamen, que nos digan, no, tenemos que conectarnos y el Espíritu Santo es el que nos inquieta, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos inquieta dentro de nosotros. Te hablo a ti en el nombre de Jesús, es necesario que tú vuelvas a casa. Tú has estado alejado de los caminos del Señor y estás viendo esta transmisión y Dios te dice, este es el día aceptable de salvación. Toma la decisión ahora en el nombre de Jesús, porque el Padre te está esperando, Dios te está esperando. Entonces necesitamos una iglesia que se deshaga de esos malos hábitos. Es que yo necesito que me pongan la mano en la cabeza. Yo necesito que me estén llamando todo el tiempo. Yo necesito que yo. Necesitamos es verdaderamente preocuparnos por ser edificados de la manera correcta por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe a través de la palabra. Nosotros los pastores, dice la palabra, somos los mensajeros, llevamos el mensaje de parte de Dios, pero el que hace la obra en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que hay personas que se están conectando, personas que han estado apartadas durante largo tiempo. Escúchame, no puedo dejar de decirte esto de parte de Dios. Te sientes avergonzado, te sientes triste, te sientes desventurado, no sabes cómo tomar el paso a seguir, pero así como cuando vinieron a apedrear a María Magdalena a los pies de Jesús, Jesús confrontó a los religiosos y les dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y este es el momento en que tú vengas a los brazos del Padre. No lo postergues más, no lo dilates más, porque nadie puede asegurarte el día de mañana. Ven a Él, el Espíritu Santo está ahí, está en tu casa, te está hablando, sientes esas ganas ahí de llorar, sientes un taco en tu pecho y en tu garganta. Dale libertad al Espíritu Santo. Nadie te está viendo, nadie te juzga, nadie te critica, nadie te señala. Ninguno de nosotros tiene autoridad de juez. Somos nada más edificadores y esa es palabra de Dios para ti. Cierro paréntesis. Entonces, ¿qué malos hábitos debemos hacer en lo externo? Debemos dejar malos hábitos como estar hablando con la vecina, con la otra vecina. Mire, mis hermanos, les voy a decir algo. En mi casa, ustedes pueden creer, yo no conozco a mi vecino del frente. Y se los digo delante del Señor que me oye, no conozco al del lado ni al del lado. De vez en cuando en el ascensor me encuentro con alguno, pero si yo lo veo en la calle ni lo reconozco.
¿Por qué? Porque uno tiene que ser muy de su casa, tiene que ser muy prudente, uno no está para estar aquí. Vení, vecina, hablemos de esto y hablemos de lo otro y compartamos aquí y allá. Sí vamos a compartir que sea la palabra de Dios, sí vamos a compartir que sea la luz de Cristo, sí vamos a compartir que sean las buenas nuevas de salvación, sí vamos a compartir que sea el poder del Espíritu Santo de Dios actuando. Y también quiero hablarle de parte de Dios. Hay un hombre que me está viendo en este momento, hay un varón de Dios que me ha dicho: Señor, yo he intentado todo en mis fuerzas y no he podido. Yo he intentado todo en mis fuerzas y no he podido. ¿Por qué las cosas no se me dan? ¿Por qué no lo puedo lograr? Si tú me llamaste, ¿por qué, Señor, no me respaldas como quisiera? Y Dios te dice: cuando tú aprendas a conocer que la obra la hace Dios, cuando tú le des el lugar al Señor, cuando tú dejes que Él obre en tu casa, en tu familia, en todo lo que tú haces, y cuando tú te despojes de ti mismo, entonces vas a ver a Dios obrar. Algo que aprendí en mi familia, en mi ministerio y en todo lo que hago para Dios es que yo no salvo, yo no redimo, yo no enseño a nadie. Es Dios mismo el que hace la obra. Y la iglesia debe verdaderamente practicar lo que predica. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si ya no vivimos nosotros, dejemos que Cristo actúe, dejemos que Él haga, dejemos que Él sea el que convenza de pecado, dejemos que Él sea el que añada a los que van a ser salvos, dejemos que Él sea salvando, redimiendo, rompiendo cadenas, porque el libertador es Él. Y Cristo dijo: consumado es. Ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Pero cuando tú tomas el lugar de Dios, cuando tú quieres actuar en vez del Señor, ahí es cuando comienzas a perder el foco, ahí es cuando comienzas a errar en el blanco. Necesitas darle el primer lugar a Él y Él se encarga de lo demás. Te reto a eso. Humíllate ante el Señor, escóndete donde nadie te vea, dale el primer lugar y vas a ver cómo Dios obra lo que Él solamente sabe hacer. Entonces, mis amados, qué palabra de bendición. Cuando yo empecé a escudriñar esta palabra, que el Señor la trajo en un momento dado y específico, ayer, fue ayer, y Él a veces llega así sin avisar y yo puedo estar haciendo cualquier cosa. Mi esposo tuvo que salir a hacer una diligencia, me quedé en la casa y tuve la necesidad de coger un lapicero y una hoja y comenzar a escribir. Y el Señor me daba esta noticia tan maravillosa, que nosotros los hijos de Dios podemos redimir el tiempo perdido. Dios, es que esto es algo que es mejor que montarse a la máquina del tiempo, es mejor que devolver los años, es mejor que volver a ser joven, es mejor que pretender tener la oportunidad de tomar decisiones diferentes. Dios nos da la oportunidad de redimir el tiempo. ¿Qué les parece si en esta hora nos entregamos delante del Señor? Yo no sé tú cómo has invertido tu vida, los años de tu vida, tus decisiones, no sé cómo manejas tus relaciones, no sé cómo decides en este momento, pero vamos a colocarlo en las manos del Señor. En Isaías, el primer texto que leímos es muy impactante porque dice que cuando viene el Espíritu nos hace fructificar, tenemos paz y el resultado de esa justicia de Él en nosotros es seguridad. Entonces vamos a orar al Señor, porque yo sé que todo esto va a pasar, la pandemia va a pasar, todo vuelve a la normalidad con el favor y el poder de mi Padre. Él lo ha permitido con un propósito. Él trató con la novia, Él trató con su iglesia, Él trató contigo y conmigo para que podamos ser diligentes, para que podamos verdaderamente dedicarnos a lo que es importante, para que podamos diferenciar lo urgente de lo importante y enfocarnos en el propósito de Dios, para que nos podamos humillar, para que seamos conscientes de nuestra fragilidad y la fragilidad del mundo entero.
y del tiempo, ser entendidos del tiempo que vivimos, porque Cristo viene pronto y debemos estar preparados. La iglesia nunca ha parado, los templos quizá se pararon y cerraron, pero la iglesia nunca paró. La iglesia siempre estuvo despierta, predicando, aconsejando, orando, intercediendo. Estuvimos conectados y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos lo permita, para que la iglesia sea edificada en una palabra de verdad, una palabra que provenga de Dios, una palabra limpia y no en emocionalismos, ni una palabra humanizada. Debemos edificar de acuerdo al propósito de Dios. Redime tu tiempo. Lo perdiste en el pecado, lo perdiste años atrás, lo perdiste con tus malas decisiones, lo perdiste, pero Dios hoy te da la oportunidad de redimirlo, sin importar la hora del día, la hora, el ocaso, el momento de la vida en el cual te encuentras en este momento. Recuerda siempre que a sus jornaleros Dios los llama y les paga lo mismo, porque Él no hace acepción de personas. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, en este día te damos gracias porque tu palabra es maravillosa, Señor, y tú nos das la oportunidad, como dice tu palabra, Señor, como dices tú en las Escrituras, nos da la oportunidad de redimir nuestro tiempo. Y redimir no es otra cosa que recuperar lo que habíamos perdido. Redimir es recuperar lo que se nos fue entre los dedos, entre las manos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos están nuestros días, nuestro tiempo. Te rogamos, Señor, que aumentes nuestra sabiduría, que inquietes nuestro espíritu, que tu reino sea afirmado en nosotros, para poder, Señor, caminar conforme a tu voluntad, dar en el blanco, para poder ser objetivos y redimir todos esos años perdidos. Señor, quita toda frustración. Hay personas que se han sentido frustradas, hay personas que sienten frustración y dicen, yo perdí mi tiempo. Señor, quita esa frustración, quita todo dolor, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos comprender, Dios amado, que a través de Cristo tu Kairos, Señor, converge con nuestro Cronos, para poder actuar, para poder ser asertivos, para poder ser objetivos, para cumplir el propósito y así, Señor, recibir el galardón de vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a no aferrarnos a este mundo, a este sistema,